Hola, bienvenidos a esta sección de ética cristiana. Quiero compartir con ustedes 8 lecciones sacadas del libro Reconciliados, el Dios de pacto santifica nuestras relaciones, del autor Guillermo Green. He hecho este libro en 8 lecciones para compartir con ustedes. La primera lección: Dios santifica su creación. Dios nos relata la historia de la salvación precisamente como una historia. Y una de las llaves para abrir esta historia es el tema del pacto. Dios se relaciona con su pueblo mediante un pacto, y eso afecta profundamente nuestra idea acerca de cómo relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. En Génesis inicia el relato majestuoso de la creación ex nihilo, es decir, de la nada. Desde el día 1 hasta el día 6 nos impresiona ver varios hechos. La Biblia presenta a un creador bueno, quien deja su creación ordenada y muy buena, y en un estado de paz, mientras que existen, contrarios al relato de la Escritura, otros relatos, como es, por ejemplo, el relato de la creación de los antiguos babilonios, que en resumen dice así: presentan un Dios, o más bien presentan dioses que existían en constantes guerras los unos con los otros, matándose y formando alianzas unos contra otros. Hay violencia, hay conflicto, hay maldad mucho antes de que exista el ser humano en la creación. El relato de los babilonios es contrario a las escrituras. ¿Por qué? Porque Génesis nos dice que hay una creación ordenada por un solo Dios. No hay oposición, no hay violencia, no hay maldad. Qué gran diferencia entre lo que dice el relato de la creación de los babilonios y lo que nos está contando las escrituras. Es decir, el paganismo propone una multitud de dioses, la existencia de muchos dioses en la vida. Algunos malos, excusando de esa manera que la actuación del hombre o el pecado del hombre, como lo dice la Biblia, realmente tenga una excusa al decir que son los dioses los que han enseñado ese comportamiento del ser humano. Y si el ser humano hoy en día es conflictivo, es porque así lo aprendieron de sus dioses. La Biblia afirma un solo Dios creador, que deja su obra en perfecto estado, sin mancha ni defecto. Dentro de la oposición al relato bíblico de la creación existen nombres de filósofos, por ejemplo, Hegel, Marx y Voltaire. La creación refleja los atributos de Dios. En el Salmo 19, versículo 1 se nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué gloria y cuál obra se anuncia? El poder de Dios, la sabiduría de Dios, la providencia de Dios. Pero la creación anuncia también a un Dios de armonía y de paz. El Dios trino de la Biblia existe en armonía perfecta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Se ama y se coopera absolutamente en todo. Eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35, capítulo 5, versículo 30, capítulo 14, versículo 31. Desde la eternidad existen en relación perfecta y de bondad y amor. Estos atributos de Dios, de bondad y de amor, siempre se dan a conocer. Escuche usted la siguiente frase: nuestro mundo está lleno de conflicto. Nuestra experiencia es la paz, y que la paz sea la solución al conflicto. ¿Qué quiere decir esta frase? Que el hombre puede crear la paz para sus problemas. Tiene la solución de crear la paz para sus conflictos. ¿Qué es primero, la paz o el conflicto? Desde el punto de vista bíblico, la paz es primero. La paz precede al conflicto.
Cuando Dios crea el mundo, imprime en este los atributos de paz, de orden, de armonía. Es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 11 de la segunda carta, exhorta a los creyentes a no caer en divisiones, disensión, y les recuerda que Dios es un Dios de paz. Es decir, que para que pueda haber realmente una paz, debe de existir de parte de Dios esa fórmula. Podamos entender de dónde viene la paz. La paz no es una construcción humana. La paz es un atributo comunicable de Dios, proviene de Dios. El ser humano no puede darle significado a la paz o procurar la paz porque no la puede crear. Eso viene de Dios. Adán y Eva fueron bendecidos en un mundo creado en paz, armónico, pacífico, bueno. Por esta razón, nuestras relaciones humanas deben estar en profunda implicación de santificación. No somos nosotros quienes deben establecer paz en un concepto propio o bajo nuestros propios términos. Las mismas diferencias que tiene el mundo, que tienen las personas, la cultura, son resultado específico de Dios. Las diferencias no son causa de conflicto para con Dios. Generalmente las causas de los conflictos, decimos nosotros, es la diferencia de carácter, de cultura. Pero Dios en la creación pensó en las diferencias y las plasmó sin ningún conflicto. Ejemplo de ello, la diferencia del hombre y la mujer, con diferencias profundas de personalidad, de anhelos, de formas de pensar, entre otras. Cuando vemos nosotros que empiezan los problemas en Adán y Eva, los vamos a considerar a la luz de la palabra. Los problemas de Adán y Eva comienzan después de pecar. Por eso decimos, ella no piensa como yo, él no piensa como yo, no somos compatibles, y son solo excusas para no aceptar nuestro pecado, que es la raíz, por desobedecer a Dios, por no conocer a Dios. Es la misma forma de excusa que quieren crear los filósofos en cuanto a su relato de la creación, donde los dioses vivían peleando y eran los causantes de los problemas del hombre. Por eso ellos pueden justificar que viven con conflictos internos. ¿Por qué? Porque los dioses así los han enseñado. El término santificar en la Biblia es muy importante. Su significado primordial es apartar o hacer distinción. El pueblo de Israel debía distinguirse de las otras naciones. A esto le llamamos santificación. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 al 26. El pueblo de Dios entonces debía aprender a reconocer y guardar distinciones en lo que Dios había creado. Y de esa manera, el hombre como imagen de Dios santificaba a Dios al tener en claro cuáles eran las diferencias que había puesto Dios en su creación, en el hombre y la mujer, en los animales. El peor significado que le podemos dar al término santificación es simplemente el cumplimiento de reglas. La santidad de Israel era reconocer y honrar las diferencias que Dios había establecido en la creación. Dios, después que separó y dio nombres, distinguió géneros, especies, y dijo que todo era bueno en gran manera, al santificar todo, cada cosa tenía su lugar y su función. Adán, cuando participa en la creación colocando nombres, cuando Dios le da esa oportunidad de hacerlo, estaba siendo partícipe de la santificación de la creación. Adán participa de una manera muy pequeña al poner nombres a los animales, pero era necesario su participación. Era necesario que pudiera gozar de la santificación del reino animal. Reconocer las distinciones que Dios ha hecho en los animales era la forma en la que Adán honraba a Dios. Los sacerdotes de Dios en Israel debían ser personas que distinguían lo santo de lo profano para poder enseñar en todo al pueblo. En conclusión,
Con todo esto, podemos decir que no estamos lejos de hablar de la santificación de nuestras relaciones humanas. Un concepto bíblico de relación fundada en Dios creador, fundada en el Dios que ha creado distinciones, nos puede ayudar a entender por qué los conflictos que tenemos los unos con los otros. El primer paso para una restauración de nuestras relaciones humanas es el conocimiento de los derechos de Dios para definir las distinciones que tiene este mundo y la de nuestras vidas. Si no queremos reconocer que Dios ha creado las distinciones, entonces podemos quizás optar por lo que dice la ciencia, la evolución, cuando enseña que no hay distinciones permanentes y que todo está en constante evolución. De ahí que algunos se quieren cambiar de sexo porque se sienten que no han nacido en el cuerpo correcto. ¿Por qué? Porque no hay distinciones en la vida. La verdad es que Dios ha puesto distinciones desde la creación y aceptarlo es bueno para nuestra vida. Que Dios te bendiga y recuerda, comparte este video, suscríbete a este canal Consejos Pastorales. Nos vemos en la lección número 2.